Señor Vladimir, entonces me estaba comentando sobre el libro de control de precios. El libro de controles de precios y buenas intenciones, trágicos resultados. Este es un libro que yo escribí para tratar de demostrar que en Venezuela eso es lo que ha imperado. Los controles de precios han sido omnipresentes, sobre todo desde 1968, y nunca cumplieron con las metas, con los objetivos que se habían fijado. Los controles solamente agravaron los problemas que ya existían y fueron paralizando la economía. De eso se hablaba poco. Generalmente en la economía de Venezuela se suele explicar en el sentido de que si el petróleo produjo o no produjo, que si los mercados internacionales estaban altos o bajos, y no se ponía mucho énfasis en el daño que hacían los controles. Total que Venezuela ha sido un país donde se ha podido producir petróleo y prácticamente solamente eso. No se ha podido producir de otras cosas, porque se le ha hecho los gobiernos armados con la riqueza que les produce el petróleo, se han dado el lujo de querer hacer con las empresas lo que les da la gana, de no permitirles ninguna libertad de trabajo, y han querido controlarlas, y el control más eficaz, el más importante, el que más le duele a una empresa, el que más daño le hace, es el control de precios. Y cuando hablo de control de precios, estamos hablando de precios máximos, estamos hablando de precios mínimos, estamos hablando del tipo de cambio respecto al dólar, estamos hablando de los precios del trabajo. Ha habido desde 1974 un énfasis muy grande en que la economía debe manejarse regulando precios y subiendo salarios. Eso ha sido una constante de todos los gobiernos desde el 74 en adelante. Y es realmente una ignorancia muy grande que han tenido nuestros políticos, y también la mayor parte de los venezolanos que han apoyado eso. Eso lo han pedido los venezolanos, que se regule la economía y que se suban salarios y se congelen precios. Todo el mundo ha querido eso, y hemos llegado a un punto en donde prácticamente es un milagro que algo se produzca. La economía está llegando a una verdadera parálisis después de tantos años de controles de precios. En mi opinión, los controles de precios tienden a paralizar a la economía. Y en el camino, mientras la paralizan, se van creando enormes fuentes de corrupción, lo que es un cóctel horrible para envenenar a un país. Yo no lo puse en el libro que escribí en 1997, pero yo hoy en día digo que los controles de precios paralizan la economía, crean corrupción, y además, agrego, los controles de precios llevan a la muerte. Claro, dependiendo de cuántos precios estás controlando, por cuánto tiempo los estás controlando y con cuánta severidad estás aplicando las leyes que estás pasando. Porque es posible montar unos controles donde no hay muchos policías vigilándolos, y donde se habla con el gobierno y se les convence, y son flexibles y te permiten una salida por aquí o otra por allá, dependiendo de con cuán severidad se apliquen. Pero con la severidad que se están aplicando aquí, realmente se puede decir que los controles llevan a la muerte, porque están paralizando la economía, y paralizar la economía quiere decir que usted va a buscar una medicina y no está. Y quiere decir que usted se va a hacer un examen médico y no está reactivo para hacer la prueba. Y quiere decir que usted va a la clínica y el médico le dice, tú necesitas una operación, pero no tengo los elementos necesarios para poder realizarla. Y además necesitas tomar ciertas medicinas que yo te las receto, pero yo sé que no las vas a encontrar. Pero además de eso, bueno,
Los apagones tienen muchas razones por las cuales se dan, pero una de ellas son los controles de precios. Una de ellas es que las tarifas son tan bajas que las empresas productoras de electricidad, aunque fueren muy eficientes, no pueden mantener el sistema ni hacer las inversiones necesarias para que el sistema funcione bien, muy adecuadamente. Los apagones por supuesto que llevan a la muerte también. Ok, muchas gracias.